y toda la multitud estaba en pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó algunas semillas, a 100 por uno, otras a 60, y el que tiene oídos, que oiga. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por esta palabra de Jesucristo, su Hijo, nuestro Redentor, palabra que nos advierte la importancia de escuchar la voz de Jesús, escuchar su enseñanza y responder a ella en un espíritu de humildad y aceptación, y convertirnos por acción de su Espíritu Santo en seguidores y discípulos de Cristo. Háblenos, oh Dios, en esta mañana, y denos la luz de su palabra, y denos también la esperanza de la vida eterna día a día. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, después de un largo tiempo llegamos a Mateo capítulo 13. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 es una sección bien larga de Mateo. Mateo, en el capítulo 5 al capítulo 7, inicia un largo discurso de varias enseñanzas sobre los discípulos de Cristo. Y a partir de este capítulo 13, Jesucristo enseña una serie de lecciones acerca de la naturaleza del reino de los cielos, es decir, cómo es el reino de los cielos. Este pasaje de Mateo capítulo 13 registra 7 parábolas de Jesús. No significa que Jesús solamente habló 7 parábolas. Este es un resumen de varias enseñanzas, por eso es que aquí mismo en el capítulo 13 dice en el versículo 3, y les habló muchas cosas en parábolas. Esas muchas cosas se registran aquí en Mateo 13 en 7 parábolas, lo cual significa que es un resumen de muchas cosas que Jesús enseñó, y Mateo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escogió estas 7 parábolas que constituyen 7 enseñanzas de Jesús acerca de cómo es el reino de los cielos, acerca de la naturaleza del reino de los cielos. El texto de esta introducción a las 7 parábolas, con la parábola del sembrador, se inicia en Mateo 13:1 y va hasta el 9. Y el versículo 1 dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Mateo escribe así de la casa, no dice del jirón del Batán 2:42, ¿no? O del jirón Cruz de Piedra 6:45, de la casa. Él asume que todos sus lectores de esos tiempos sabían cuál era esa casa. Pero vamos a hacer un recuento. ¿Cuál era esta casa? Esta casa era la casa donde estuvo la última vez. Recuerden que estuvo en la casa de Simón Pedro, en el caserío, bueno, la ciudad en ese tiempo de Capernaum. Y ahí vinieron su mamá y sus hermanos y hermanas buscando a Jesús con bastante urgencia. Y algunos le dijeron: Jesús, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. Ellos estaban en las afueras de la casa. Al parecer, alrededor de la casa de Pedro había una gran multitud, como dice el texto
Mateo 12. Y entonces Jesús ha estado en esa casa. Después de ahí, después de haber dicho que su madre, sus hermanos y sus hermanas son los discípulos de Cristo, Jesús camina hacia el lago de Galilea, hacia la playa, hacia las orillas del lago de Galilea. Jesús todavía está en Galilea, ha estado en la casa de Pedro y sale hacia el mar de Galilea y se unen a él grandes multitudes, dice el versículo 2 de Mateo 13. Grandes multitudes. Uno se imagina miles de personas. ¿Por qué? Jesús había hecho varias sanidades. Entonces muchos lo seguían por ese interés personal que el ser humano tiene en sanarse. Eso sucede el día de hoy. Muchos quieren seguir a Jesús por sanarse o por deshacerse de algún problema que tengan. Jesús no se opuso a eso. En su misericordia, dice el capítulo 12 que sanó a todos. Y esta multitud seguía a Jesús en la playa. Entonces Jesús subió a una barca. Es como decir, improvisó un púlpito Jesús. Probablemente era la barca de Pedro y sus hermanos, la barca donde siempre Jesús se trasladaba. Y esto nos muestra esta importante acción de los discípulos de Cristo. No solamente Pedro puso a disposición su casa como una casa de misión, como un lugar donde Jesús podía habitar por un tiempo y desde ahí hacer misión alrededor. Los discípulos de Cristo siempre están dispuestos a poner los recursos que Dios les da al servicio de la misión, de la evangelización, de encontrar a otros para Cristo. Y Pedro hace eso, y la barca probablemente de Pedro y sus hermanos está también al servicio de Jesús. Algunos dicen que, claro, hablar desde en medio de una multitud es muy difícil, pero si Jesús va hacia el lago, se retira un poco de la orilla, no es el mar, por si acaso, no es el mar Pacífico, donde las olas tienen un tremendo sonido. Este es el lago de Galilea. De vez en cuando habían tormentas en el lago de Galilea, pero en general es un lago tranquilo. Las olas de un lago no son tan estrepitosas, tan fuertes como las olas del mar Pacífico, Atlántico. Entonces, mar Pacífico es una manera de decir, no es tan pacífico que digamos, los que conocemos el mar sabemos bien eso. Pero en ese lago había tranquilidad. Jesús está en la barca y desde ahí nos dice Mateo que les habló muchas cosas. Probablemente pasó varias horas hablando desde la barca. Pero Mateo ha registrado 7 parábolas de esas muchas cosas que Jesús enseñó a estas multitudes. Y entonces, la primera parábola de las 7 se llama la parábola del sembrador. Esta parábola abarca hasta el versículo 23. O sea, del 1 al 23 está la parábola del sembrador, que es la primera parábola. La segunda parábola es la parábola del trigo y la cizaña, y esa abarca del versículo 24 al 30. Y la tercera parábola es la semilla de mostaza, y abarca versículos 31 y 32. Y la cuarta parábola es la parábola de los panes leudados, y es el versículo 33. Y la quinta parábola, la parábola del tesoro escondido, versículo 44. Y la sexta parábola, la parábola de la perla de gran precio, y abarca los versículos 44 al 46, y termina con la parábola de la red o de la atarraya, y esa abarca los versículos 47 al 50. Ahí están las 7 parábolas. Vamos a ir con paciencia, parábola por parábola, extrayendo la enseñanza de cada parábola. Entonces, en esta mañana vamos a centrar nuestra atención en la parábola del sembrador, capítulo 13, versículos 1 hasta el 9. Miren, aquí podemos decir lo siguiente. En Mateo capítulo 11
hasta el capítulo 24, hay dos secciones organizadas alrededor de las respuestas de rechazo a Jesucristo. En el capítulo 11 y 12 de Mateo, la actitud negativa de los líderes judíos contra Jesús va creciendo, creciendo y creciendo, al punto que llegamos al capítulo 12 y hay un rechazo tan fuerte que estos líderes judíos piensan y hablan públicamente que Jesús tiene poderes demoníacos. La oposición es muy, muy fuerte contra Jesucristo. Y aquí en la segunda sección, que abarcan los versículos 54 del capítulo 13 de Mateo, y se va hasta el capítulo 17, en esta sección, digamos que los discípulos aceptan a Jesús, van alrededor de él, pero varias multitudes lideradas por los judíos rebeldes rechazan a Jesús. Entonces, estas parábolas de Mateo 13 explican de por qué ese rechazo a Jesús. Cada una de esas parábolas tiene en el centro esa explicación. ¿Por qué algunos sí aceptan el mensaje de Cristo y por qué otros lo rechazan? Esto es muy importante entender, incluso hoy, porque es muy probable que los discípulos de Jesús, al ver este rechazo contra su maestro, podría haberle producido un gran desánimo, ¿verdad? El desánimo es una realidad en el ser humano. Cuando uno ve que uno mismo no avanza en su conocimiento de la palabra, uno mismo no avanza en acomodar su conducta a la palabra de Dios. A veces vemos que la iglesia no avanza en el barrio, en el caserío, en la ciudad, en el país. Nos puede causar desesperanza, nos puede causar pena, nos puede causar desánimo. Y es de imaginarnos que los discípulos de Jesús algún efecto emocional les causaba este hecho de que los líderes y mucha gente rechazaban a Jesús, o por lo menos mantenían una visible indiferencia contra Jesús. Y entonces Jesús, en esas parábolas, explica por qué algunos sí aceptan su mensaje del reino y por qué otros rechazan este mensaje del reino. Pero eso sirve también para nosotros el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a ver esta parábola del sembrador. Aquí en los versículos 1 y 2 se nos dice claramente que Jesús les habló a esta multitud en parábolas y nos dice que la era de sembrador. Cuando la multitud ya estaba frente a él y Jesús entra en la barca, que le sirve como púlpito, y algunos piensan que hay una buena acústica, especialmente si el viento va del mar hacia la playa. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: miren. La Biblia nuestra dice: he aquí. Este término en el versículo 3, he aquí, significa miren, pongan atención. Probablemente la gente miró alrededor. Algunos piensan que es muy posible que en ese momento algún sembrador estaba sembrando. Bueno, las siembras en la Palestina se hacían en los meses de octubre, noviembre o diciembre, que eran los meses cuando empezaba a caer la lluvia. Entonces, probablemente la gente estaba observando una gran chacra. En el Perú decimos chacra, en otros países dicen finca, en otros lugares dicen
huerta, pero la chacra entre nosotros, una chacra. Y esta era una chacra muy parecida a las nuestras. Esta chacra estaba junto a un camino, como pasa en el Perú. Uno va por los caminos y a los costados hay chacras. Algo así era esta chacra. Y Jesús dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y luego les cuenta qué es lo que pasó. En primer lugar, en realidad dice que habían 4 tipos de suelos distintos dentro de esta chacra. O sea, 4 lugares en esta chacra. Esta chacra estaba atravesada por un camino, estaba junto al camino. Ustedes se han dado cuenta cuando viajan y pasean por las chacras, está el camino y luego hay un cerco. A veces en nuestro medio ese cerco es de pencas, ¿verdad? Ahí no había pencas. El cerco estaba lleno de espinos, lleno de ramas, de plantas llamadas malas hierbas. Esta chacra también tenía una parte de terreno que era pedregoso. En la Palestina abunda la piedra caliza, esa piedra azul que encima tiene blanco, pero cuando viene agua se hace azul. Lo blanco es calcio, se lava con la lluvia y queda azul. Entonces había un terreno muy delgadito y debajo piedras. Pero esa chacra también tenía una parte muy buena, la agricultura en realidad. Y a esa parte el texto le llama tierra buena. Entonces, en esa misma chacra habían 4 lugares distintos donde esta semilla cayó. Junto al camino, junto a los espinos del cerco, el lugar pedregoso y la buena tierra. Entonces el sembrador salió a sembrar. Y el versículo 4 dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Para qué siembra un agricultor? Un agricultor siembra esperando que la semilla caiga a la tierra y ésta germine, nazca, crezca y dé fruto. Nadie siembra esperando que las aves coman la semilla, ¿verdad? Pero el sembrador riega la semilla, tira la semilla. Técnicamente se llama siembra al voleo, cuando uno tira, esparce la semilla. Y una parte de esa semilla cayó junto al camino. Bueno, la tierra junto al camino es una tierra compactada, apelmazada, dura. Y la semilla queda visible. No puede nacer rápido. Entonces queda visible, expuesta. Y las aves vinieron y se la comieron. Piensen ustedes como sembrador. Ya se perdió una parte de la semilla. No creció, no germinó, no dio fruto. Muy bien, se perdió. Esa parte de la semilla se perdió porque el terreno era duro, no nació, las aves se la comieron, se perdió esa parte de la semilla. Y luego el versículo 5 y 6 dice, otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, y porque no tenía profundidad de tierra, entonces salió el sol, se quemó, porque su raíz no alcanzó profundidad. Chocó en la tierra, en la piedra, y salió el sol y se quemó la plantita. Esta porción de semilla que cae en terreno pedregoso cumplió una partecita del objetivo. El objetivo era que la planta nazca, crezca y produzca fruto. Esta se quedó en la primera parte. Nació, creció un poquito y se secó. No dio fruto, se perdió. Una segunda porción de la semilla se perdió en ese terreno
porque era pedregoso, no había profundidad de la raíz, no enraizó bien, no tenía suficiente nutriente, viene el sol y se quemó la plantita, se perdió la semilla. Y luego dice en versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Muy bien, aquí la palabra espinos no nos dice exactamente qué tipo de hierbas eran estas, pero eran hierbas, nosotros podemos decir aquí cadillos. Sí conocen ustedes el cadillo, ¿verdad? O cualquier otra hierba espinosa, cardo santo. Y aquí en Cajamarca hay bastantes hierbas espinosas que una vez que crecen, velozmente crecen y a cualquier plantita la matan. Y así le pasó también a esta porción de semilla que cayó entre espinos. Los espinos crecieron mucho más que esta plantita, que probablemente habría sido trigo o cebada, y ahogaron la plantita y se murió. Esa plantita creció por un tiempo, estuvo asociada con los espinos, y los espinos crecieron más rápido, tenían más fuerza y la ahogaron. Esa porción de la semilla se perdió. No cumplió el objetivo. El objetivo era que produzca fruto. No produjo fruto, se murió, se perdió esa tercera porción de la semilla. Y el versículo 8 nos dice, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Bueno, esta porción de semilla cayó en buena tierra. Aquí hay todo un debate entre comentaristas. ¿La tierra estaba arada o no estaba arada? Bueno, pues ustedes seguramente saben que entre los estudiosos siempre les gusta el debate, ¿no? Algunos sostienen que la tierra estaba arada porque hay textos en el Antiguo Testamento que dicen que primero se ara y después se siembra. Pero también hay otros textos en el Antiguo Testamento que dicen que primero se tira la semilla y después se ara. O se tira la semilla y al mismo tiempo detrás viene la persona arando la tierra para tapar la semilla. Habían esos tres tipos de costumbre. Bueno, aquí no se sabe cuál era. Probablemente el terreno estaba arado. No lo sabemos. Pero el centro de lo que Cristo quiere que sepamos es lo siguiente: que esta semilla, al caer en buena tierra, esa semilla creció y dio abundante cosecha. Algunos granos dieron al 100% y otros al 60% y otros al 30%. O sea, lo mínimo que produjo cada plantita era 30 espigas, digamos, o 30 granos por espiga cada plantita, lo mínimo. Otros al 100%. Lo que Jesús aquí nos deja en claro es que ¿de qué dependía el crecimiento de la semilla y de qué dependía llegar a la cosecha? ¿De qué dependía que la semilla nazca, crezca y dé abundante cosecha? Hasta aquí lo único que podemos entender es que dependía del tipo de suelo. Hasta el versículo 9, donde vamos a quedar el día de hoy, solamente entendemos que el crecimiento y la cosecha, es decir, el hecho que la semilla pueda crecer y sostenerse creciendo hasta producir abundante cosecha, va a depender del tipo de suelo en que caiga esta semilla. En buena cuenta, el foco de esta parábola
no está en el sembrador, ¿verdad? El foco está en el tipo de suelo que hace posible que la semilla pueda nacer, crecer y dar abundante cosecha. Ustedes se dan cuenta cómo Cristo, al contar esta parábola, va yendo desde la semilla que no nació, ni siquiera nació, se la comieron las aves, y va avanzando a la semilla que nació, pero se secó porque no tenía profundidad de raíz. Y luego la siguiente semilla también nació, creció un poquito, pero sus vecinos, es decir, las demás plantas espinosas, la ahogaron y se murió y no dio fruto. Y la gente está esperando, ¿y qué pasará con la última porción de semilla? Y Jesús dice, bueno, la cuarta porción cayó en buena tierra y creció y dio abundante cosecha. Este es el clímax de la parábola, abundante cosecha. ¿Debido a qué? Debido a que la tierra era buena, que la tierra estaba bien preparada, que la tierra tenía suficientes nutrientes, que la tierra era apta para la semilla y entonces produjo abundante cosecha. Por lo menos eso, la gente tendría que haberse dado cuenta de esta enseñanza de Jesús. Bueno, Jesús va a explicar esta parábola en los versículos 18 al 23. Vamos a esperar hasta ahí para escuchar la plena explicación de Cristo. Y en los versículos 10 al 17 de Mateo 13, Jesucristo explica por qué les habla en parábolas. Hasta aquí la multitud no ha entendido todo de esta parábola. Ha entendido lo más básico, que el crecimiento, el sostenimiento de la planta y la cosecha de la planta depende del tipo de suelo. Nada más ha entendido la gente hasta aquí. Los discípulos mismos no entendieron todo el significado de la parábola y le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Y en los versículos 10 al 17 Jesús les explica a los discípulos por qué habló en parábolas. Y en los versículos 18 al 23 les explicó el significado de esta parábola. ¿Cómo termina esta sección de 13, 1 al 9 de Mateo? Termina con el versículo 9 que dice así: el que tiene oídos, oiga. Esta es una frase bastante sarcástica, ¿verdad? Nosotros sabemos, y Jesús también lo sabía, que todos los seres humanos tenemos oídos, ¿verdad? Pero ese es un énfasis. Todos los seres humanos tenemos oídos. Cuando alguien habla, todos podemos escuchar. Cuando alguien enseña algo, todos los seres humanos pueden escuchar por lo menos los sonidos de las palabras del quien habla. Pero no todos los seres humanos le ponen atención. Es decir, no oyen con la intención de aprender y de asimilar y de responder o de conformar la vida a esa enseñanza. Y Dios sabe bien esa actitud. Es decir, esto no se refiere a que Jesucristo estaba pensando que de repente en la multitud hay algunos que tienen oreja mocha o las orejas tapadas, ¿no? No. Lo que Jesús quiere decir aquí con esta frase es un llamado de atención, es una exhortación de Jesucristo. Él quiere decir aquí, miren, pongan atención a la enseñanza, pongan atención, oigan con la intención de entender, de comprender, de asimilar la enseñanza y con la intención de practicar la enseñanza. Es interesante que la gente se habrá puesto a pensar. Y antes de escuchar la explicación de Jesucristo aquí, algunas cosas nos tienen que quedar claras a nosotros.
El sembrador que sembró y que la semilla cayó en 4 tipos distintos de suelo es el mismo. El sembrador es el mismo. La semilla es de la misma clase, es la misma semilla. Pero no todas las porciones de semillas crecieron, ni dieron fruto. Una porción se murió, otra porción fue ahogada, otra porción fue comida por las aves y solamente una porción dio cosecha. La porción que cayó en buena tierra. Siendo el sembrador el mismo y siendo la misma la semilla. Lo único que explica el por qué las 3 porciones no dieron el resultado final de cosecha es por el tipo de suelo en que cayeron. Y eso es todo lo que sabemos y lo podemos aprender hasta aquí, hasta el versículo 9. Pero ya Jesucristo con eso los deja pensando. Seguramente la gente dice, bueno, ya podemos entender que para que la semilla dé fruto abundante, para que cumpla el objetivo de la siembra, para que la siembra produzca, va a depender del tipo de terreno. ¿Pero qué significa esto? Y Jesús los deja con esa duda. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y seguramente cada uno de ellos ya estaba pensando, ¿no? ¿Con cuál terreno me identifico? ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Soy el terreno de junto al camino? ¿Soy el terreno pedregoso? ¿Soy el terreno lleno de espinas? ¿O soy el terreno llamada buena tierra? Con eso les deja Jesucristo aquí. Y cuando lleguemos al versículo 18 al 23, Jesús va a explicar qué significa esta parábola. Y con esa explicación, cada uno de nosotros va a tener que confrontarse y decir, ¿cuál tipo de terreno soy yo? ¿Y qué puedo hacer? Si es que algo puedo hacer para hacer esa tierra buena, donde la semilla crece y da la abundante cosecha, que es el propósito de la siembra. Entonces nos quedamos hasta aquí nosotros también. Bueno, ustedes ya saben la explicación de Jesús, pero eso es lo que quiere Jesús impactar en el corazón, en la mente, en el alma, que la gente reflexione, porque esta gente no quería escuchar, rechazaba el mensaje de Jesús. Y entonces Jesús es como que les pincha el alma, como toma esta parábola es como una aguja que trata de punzar el corazón, el alma, para que la gente piense y pueda decir, ¿cuál terreno soy yo? ¿El de junto al camino, el pedregoso, el espinoso o la buena tierra? Y se quedaron con esa idea en mente. Y luego Jesús, misericordiosamente, explicará esta parábola y esperaremos hasta ese momento para explicar plenamente esta parábola. Por el momento entendemos lo siguiente. Frente a la dureza del corazón de los seres humanos, Jesús buscó un método apropiado para hacer pensar a la gente. Y el método apropiado de Cristo para enseñar de manera que la gente ponga atención y empiece a pensar sobre lo que él hablaba, era el método de las parábolas. La parábola entonces es un método de enseñanza, es un método de hacer pensar a la gente. La parábola usa cosas de la vida real para dar enseñanzas profundamente espirituales. Y esta parábola del sembrador, el sembrador es común, alguna vez ustedes han sembrado o han visto sembrar. Y Jesús usa esta parábola del sembrador, la semilla y los 4 tipos de terrenos distintos para explicar la naturaleza del reino de Dios. Entonces esa es la pregunta que va a estar en nuestra mente hasta llegar al versículo 18 al 23. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa cada tipo de suelo?
¿Y qué significa la semilla? ¿Y quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Y quiénes son estos 4 tipos de terreno? Quedémonos con esas preguntas hasta llegar a los versículos 18 al 23. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias porque Jesucristo con esta parábola nos ha causado una gran intriga en nuestra alma. Le suplicamos que esperemos con ansias la explicación de Cristo. ¿Quién es el sembrador que salió a sembrar? ¿Qué es esta semilla? ¿Qué tipo de terreno es el apropiado? ¿Soy yo ese terreno apropiado? Háganos pensar, oh Dios, y prepárenos para seguir escuchando la voz de Cristo en el Evangelio de Mateo. Padre, en esta mañana invocamos su gracia y misericordia sobre Clemente, el hijo de nuestro hermano Cristian Lo Ramos. Le suplicamos que haga su voluntad con él, que dé paz y tranquilidad a nuestros hermanos que están sufriendo con el inmenso dolor de ver su niño varios días en el quirófano. Déles, oh Dios, el privilegio de ver su gloriosa misericordia en que este niño pueda salir de esta situación. Oramos también por nuestro hermano Jaime Mena, que será intervenido la próxima semana con marcapasos en el corazón. Le suplicamos a Dios que bendiga esta operación aquí en Cajamarca y que lo haga regresar a Piura con bien la próxima semana. Ayúdenos, oh Dios, a proveerle de sus pasajes de regreso, puesto que todo su dinero en estos meses ha sido gastado en médicos, medicina, pensión, estadía. Bendiga a su familia, ahí en Chililique y también en Piura. Padre, bendiga nuestra congregación. Sea propicio a cada uno de nosotros, oh Dios, y le suplicamos que en esta mañana nuestros corazones se eleven a escuchar siempre la voz de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.